Presidencia de la República en binomio con don Javier Herbas. ¿Cómo le va, mi querida doctora? Un gusto tenerla aquí a través de Radio Sucre. Buenos días. Ali Puncha, Ninanda Yupay Chapani, Eso Ali vamos a tener Jamuska, que aprender. Claro, Quichuapi, Rimajupani, Yupay Chamani, Kai, Convidaimante. Eso traducido. Traducido, buenos días a los amigos guayaquileños, a las amigas guayaquileñas, muy contenta de estar aquí y muchísimas gracias por este espacio. Estaba revisando su hoja de vida, mi querida doctora. Usted ha estado vinculada a la política de una forma u otra con su esposo, don Auqui Tituaña. Claro que sí. Yo empecé en política desde los 13 años, ¿Ya? De la mano de mi papá. Mi papá era un activista político que decía que hay que hacer y practicar la política de la buena. Entonces, cuando a él le gustaba un candidato, como era artesano, él fabricaba las propias camisetas y salía a regalar y promocionaba al candidato que a él le parecía y decía, no hay que pedir nada a cambio porque hacer la contribución de uno, eso es hacer política de la buena. Esa es una como suerte de, vamos a decir, caridad, ¿no? Así es. Sin buscar la relación del beneficio de inventario. Así mismo, entonces papá nos enseñó a contribuir y desde los 13 años con mi hermana Nina Pacari, también Auqui y otros amigos profesionales, estudiantes en ese entonces de bachillerato, formamos el movimiento cultural Causa Nacunchic, donde empezamos a analizar nuestra identidad, a reivindicarnos como pueblos quichuas. También recordemos que esas épocas, estoy hablando, yo tengo 58 años, es decir, hace 48 años había un racismo y una exclusión bastante fuerte. Entonces, cuando nos trataban muy mal, yo llegaba llorosa a la casa y le decía, papá, mire, me dijeron estas expresiones. Y papá decía, porque no te conocen, porque no saben quién eres o cómo piensas. Hay que enseñar. En ese sentido, papá nos crió con el espíritu de diálogo y de hacer ver al otro lo que uno es para que el otro también nos pueda reconocer y comprender. ¿Cuándo entenderemos que somos seres humanos? Así es, así es. En ese sentido, como digo, papá nos enseñó y desde pequeña, pues sí, en la política y encantada de hacer un servicio al pueblo. Es muy difícil cambiar ese tipo de actitudes porque todavía hay idiotas que hablan y dicen, tú no sabes quién soy yo. ¿Quién eres tú? Tú eres otro ser humano. Así es. Y también cuando le digo, tú no sabes quién soy yo, le digo, y usted tampoco, ¿quién sabe quién soy yo? Exacto, ¿no? Así de sencillo. Ese hecho que usted relata desde hace 40 años, ¿se ha modificado bastante, un poco, esa condición todavía de negación o de discriminación? Digamos que las personas que hemos accedido a un nivel educativo lo sentimos menos, a pesar de que aún se siente, ¿no? Pero con las personas que por su condición de pobreza, a las personas, por ejemplo, que todavía por su falta de acceso a lo material se visten de una forma diferente, sí hay un desprecio todavía, sí, y en ese sentido hay una exclusión que sin que el Estado sea muy claro y diga, a ti no te doy esto por tu condición étnica, porque eres afro, porque eres indígena, porque eres montubio. Sin embargo, podemos ver los indicadores en salud, en educación, que la población afro, la población mestiza, periférica, ¿no? La población montubia, la población indígena, en las tasas de analfabetismo estamos hasta el 16%. En las tasas de desnutrición es la población más afectada, hasta con cerca de un 28% de desnutrición. En ese sentido, hay una exclusión del Estado de no haber invertido en el recurso más importante que tiene el país, que es su talento humano. ¿Cuáles los puntos de coincidencia para participar con Javier Herbas en esta campaña? El plan de gobierno. Cuando la vez anterior en el 2021 y también, si podemos revisar el plan de gobierno de Javier Herbas, él tiene un capítulo muy importante dedicado a lo social, salud, educación, inclusión social, discapacidad, la atención a las personas jubiladas para que puedan acceder a medicamentos en tiempo real, oportuno, y también el tema de la lucha contra la violencia de género y todas las violencias. En ese sentido, al tener un acápite muy importante en lo social, es un tema que obligatoriamente va anclado a la seguridad. Si usted no le da salud, si usted no le da la educación, si no interviene en que las familias especialmente
especialmente en la costa, hay una desestructuración, hay una violencia. ¿Cómo esperamos de ese niño abandonado que no tiene acceso a nada? ¿Cómo esperamos? ¿Qué futuro le queremos dar, verdad? Doctora, dicen que el papel aguanta todo. El enunciado es bello, hermoso, y todos lo plantean de la misma manera. La cuestión es cómo lo hacemos. Porque para todo se requiere, desgraciadamente, lamentablemente, en muchos casos, más o menos recursos económicos. Mire, el Ecuador, si revisamos los presupuestos que han existido, ha ido incrementando, ¿verdad? El presupuesto de salud, educación, Fuerzas Armadas. Pero los indicadores nos dicen que no pasa nada. ¿Por qué? Porque no se utilizan eficientemente los recursos y tampoco se dirige hacia lo que se necesita. Por ejemplo, en el caso de salud, ¿verdad? El de presupuesto mayor se va a la parte administrativa, pero no se ha dado la cantidad no se ha contratado la cantidad suficiente de médicos para hacer que el tiempo de espera no sea tan largo como tenemos ahora. Por otro lado, no se ha impulsado la carrera sanitaria. Cuando se convoca a especialidades como ginecología, cirugía, se lanzan 10 plazas, 20 plazas a nivel país y hay 2,000 postulantes. ¿Cómo queremos dar un servicio de calidad si no estamos invirtiendo en lo que realmente se necesita? No es suficiente tener o no tener recursos. Lo poco que se tiene, si se optimiza, si se dirige a lo que está bien, pues cambiará la situación que en estos momentos existe. Desde su punto de vista, con lo que usted menciona, una cuestión lacerante que tenemos entonces aquí en el país es la relación de mucha gente en el aspecto administrativo. Así, demasiado. Y muy poca gente en la relación práctica de cada una de las áreas. Así mismo es. Entonces nosotros pensamos que se puede hacer una reingeniería y también que la reingeniería significa que reorganizar, porque hay también sitios donde no tienen personal administrativo. Entonces, donde no tienes personal administrativo, el exceso que está en un lado, colocarlo en otro, y el nuevo presupuesto, ¿verdad?, que se libere producto de, ahí tenemos instancias que no son operativas, que están con exceso de presupuesto y que no están funcionando en este momento, así como tenemos procesos burocráticos engorrosísimos para comprar medicamentos. Entonces, ese mismo recurso va a servir para mejorar. Entonces, hay que hacer un uso eficiente de los recursos y en ese sentido, felizmente, ¿verdad? Tenemos ya planes estratégicos que han sido elaborados por distintas administraciones, pero que en este momento no ha servido más que como un ejercicio. En ese sentido, aunque usted decía el papel aguanta todo, en mi caso vengo de un proceso social, de un proceso de lucha, y nosotros cuando estuvimos en la administración de mi esposa Auki Tituaño, lo mismo que estoy diciendo para el país se hizo en Cotacachi. Nosotros redujimos casi a cero mortalidad materna, mortalidad infantil. Estábamos con un plan buenísimo para declarar a Cotacachi territorio libre de desnutrición y teníamos la atención primaria de salud. ¿Y no movieron personal en el municipio? ¿Sacaron o no sacaron? Porque no sacamos. Es una realidad que es evidente, que es notoria, y todos los candidatos lo expresan. Aquí en la estructura general burocrática del país, del Estado, hay los llamados pipones. Esos que son una suerte de garrapata, que se llevan los recursos sin hacer prácticamente nada. Claro, eso también está identificado. Creo que en este sentido hay una decisión política del Ejecutivo, en este caso de Javier Hervas como candidato a la presidencia. Acá nosotros hemos llegado a un consenso total y absoluto, es decir, cero tolerancia a la impunidad y hacer lo máximo para quitar ese cáncer que está inundando a todas las instituciones, que es la corrupción. Y no es que falta normativa, más bien sobra, pero hay que aplicarla, que se haga cumplir. ¿Y quién tiene que cumplir y dar el ejemplo? El Ejecutivo,
porque cuando unos dicen, haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago, ahí mismo las instituciones se debilitan. En ese sentido, yo soy, y creo en Javier Herbas por su hoja de vida, porque uno dice, no es lo que tú dices, sino es lo que tú a lo largo de tu vida has dicho y has hecho. Tus acciones hablan mucho más de lo que tú expresas o gritas. Así mismo. La verdad mismo. Por sobre todas las cosas. Así es. Su candidato presidencial fue cuestionado por billetes, paraísos fiscales y todo lo demás. ¿Era infamia nada más o cómo mismo es la cosa? Suerte de homónimo. Suerte de homónimo es verdad, pero también una infamia, porque saben que Javier Herbas entra al tablero electoral realmente con una gran aceptación. En ese sentido intentaron sí perjudicar, manchar su imagen, ya pasó a una instancia, no fue suficiente, fueron a otra instancia, terminó en el contencioso no se pronunciaba rápidamente. Y claro, cuando uno tiene las cosas en orden, está tranquilo, y nosotros estábamos absolutamente tranquilos de que íbamos a superar, sabiendo que es una táctica nefasta que lamentablemente usan en política, no en política de la mala. En ese sentido, Javier tiene una hoja de vida transparente y seguimos nosotros en esta contienda electoral diciéndole a los ecuatorianos que es posible si trabajamos juntos también, porque a ratos quieren que se resuelva solo desde el Ejecutivo, pero el Ejecutivo también tiene distintos niveles de gobierno, las prefecturas, los municipios, las juntas parroquiales y también la otra cooperación que está en el mismo país, la nacional e internacional. Si trabajamos juntos, como hemos hecho ese ejercicio, yo vengo de esa práctica, créame que los recursos se multiplican. Sin duda alguna, pero también hay muchísimos perros del hortelano que ni comen ni dejan comer. Compartimos el diálogo con la doctora Luz Marina Vega, candidata a la vicepresidencia en binomio con Javier Herbas. Lucho Varela. Doctora Luz Marina Vega, gracias por estar aquí en los estudios de Radio Sucre y créame que la felicito, porque usted representa ese logro, esa lucha de la mujer ecuatoriana, aquí especialmente una representante del sector indígena, como usted, mi querida doctora. Realmente le tengo dos preguntas en una. El rol, el papel que debe jugar el vicepresidente de la República, porque mucho se ha dicho que el papel simplemente no pasa más de ser un papel decorativo del vicepresidente, otros inclusive le dan otros conceptos, pero en fin, ¿cuál debe ser ese rol fundamental que juegue en un gobierno el papel del vicepresidente o de la vicepresidenta, doctora? Mire, la Constitución que se reformó lamentablemente le dio esa potestad al presidente, ¿no? De que le dé a uno cualquier rol. En ese sentido, yo defiendo y digo, nosotros somos electos por elección popular. En cualquier caso, y no hablo solo de mí, de que cualquier presidente pretenda no darle un rol importante a su binomio, ese binomio, en ese caso las vicepresidentas, tenemos que exigir y además trabajar. Si a nosotros que hemos hecho voluntariado, como en mi caso, que he hecho casi toda mi vida un voluntariado sin que me pidan que haga, si en este caso uno va a tener un sueldo que le permita actuar, sean cuales sean las condiciones, yo continuaré trabajando y haré respetar el espacio que la Constitución me da. ¿Y cuál es? Trabajar por el bienestar, especialmente en las áreas en las que yo tengo experiencia. Y en ese sentido, créanme que no están con una persona que va de figura decorativa, porque estamos acostumbrados a trabajar. Pero y a para exigir. eso se tiene que reformar la Constitución, doctora. Habrá que reformar, que hay muchas voces que lo están exigiendo, pero cuando ese escenario, digamos, por el corto tiempo no sea posible, también uno tiene que hacer. A ratos dicen es que no me deja hacer. Pero, no, uno también tiene que exigir, tiene que colocarse, y así como nosotros hemos dado un frente al ser voluntarios, ¿verdad? Como le explico en el caso de Cotacachi, por ser la esposa del alcalde, yo lideré un proceso de voluntariado, nadie me pidió, yo lo hice porque esa es mi característica y es a continuarse haciendo. Más allá de intentar reformar la Constitución en ese acápite de manera específica, uno asume que siendo binomios se conversa, se dialoga, ¿no? Porque usted con toda seguridad le debió haber planteado a Javier Herbas, a ver, Javier, mi rol
de una vez vamos especificándolo. Claro que sí, claro que sí. ¿No? Y yo le pedí el área social, salud, educación, inclusión social y el tema de la lucha contra la violencia de género. Porque a ratos pensamos que lo social es como la cenicienta de la gestión y es totalmente lo contrario. Es lo que sostiene a la sociedad, es el crecimiento social. Exactamente. ¿Cómo queremos plantear un desarrollo económico si nosotros tenemos esos niveles de analfabetismo, si no podemos acceder a la educación superior por unas restricciones que muchas son administrativas? Entonces, yo soy una convencida. Además, miremos los resultados en Japón, en Alemania. Voy a hablar, digo Alemania porque pasó 2 guerras mundiales y también Japón porque pasó 2 guerras mundiales y quedó devastado. ¿En qué invirtieron? En el ser humano. Su capital principal de Japón, ¿quién es? Su talento humano. Y así tendría que ser. Es que el ejemplo es tan claro. Usted menciona 2 que han sido arrasados por cuestiones bélicas, pero todos los países desarrollados han tenido el gran soporte en la educación. Todas las sociedades se desarrollan en base a la educación, pero aquí hay un poco de salvaje que no terminan de entender esto. Ellos sí se prepararon, pero no generan el fomento para que el resto también se prepare y pueda desarrollar a la sociedad en términos generales. A propósito de la universidad, la discusión de toda la vida, se tiene que desarrollar la universidad y el conocimiento en el aspecto virtual, porque en el aspecto físico no hay cama para tanta gente. Hay que combinar, ¿no? Hay que combinar y también hay carreras, por ejemplo, emergentes, como ahora inteligencia artificial, los mismos desarrolladores de otros productos, que no necesariamente necesitan el aula física, que sí se necesita que se puede hacer y tomar clases en línea, inclusive una especialidad como médico, le digo porque yo he tomado clases es que es práctico, y se puede hacer. Porque mire, ¿cuántos bachilleres arroja el país año a año? Ajá. Entonces, como 200,000, un poco más inclusive. ¿Y cuál es la capacidad para recibir físicamente por parte de la universidad pública? Claro. 80,000. Claro, hay, por ejemplo, carreras a diferente de medicina, por decir, ¿no? Que uno tiene que estar con la práctica, con el paciente, pero hay corrientes o hay especialidades como filosofía, literatura, que prácticamente se pueden hacer en línea, el mismo derecho, ¿no? Ya la práctica con la sociedad es distinta, entonces sí hay que implementar, y por eso una de las líneas que hemos conversado con Javier Herbas es que el acceso a Internet tiene que ser un derecho universal, así como es el agua y la electricidad. Para eso tenemos CNT, por ejemplo, u otras que precisamente pueden dar un servicio a un bajísimo costo para que las personas puedan acceder a ese servicio desde sus casas. Entonces no vamos a tener el pretexto de que no tengo para el pasaje, no tengo para los libros, porque es más, ahora también están los libros digitales, ¿no? Doctora, tenemos en honor al tiempo. Doctora, una pregunta con respecto a la consulta popular que también que vamos a vivir los ecuatorianos el 20 de agosto, el Yasuní, el Chicó. ¿Qué cree usted que pueda pasar con este escenario cuando se ha manifestado que si no se explotan los recursos, prácticamente el país perdería $1.200 millones? ¿Qué hacer, doctora? Bueno, estamos hablando en la consulta exclusivamente del bloque 43 y no es ese valor de acuerdo a lo que los expertos nos han explicado, ¿no? Que son aproximadamente $200 millones. Pero a lo que voy es, los ecuatorianos van a decidir, ¿sí? Independientemente de si gana el sí o gana el no, quien esté al frente de las altas funciones del Estado tiene que ser lo suficientemente creativo y capaz para en cualquier escenario dar una respuesta. Pero lo que los ecuatorianos exigimos es que producto de la evasión tributaria hay más de 1.600 millones que no entran a la arca del Estado y que con toda seguridad puede cubrir ese déficit y más. Lo que hay que hacer es que todo el mundo contribuyamos, paguemos nuestros impuestos y no nos hagamos los locos o nos valgamos de cualquier otra situación para no contribuir al país, porque el contribuir es de eso, estamos aportando a la salud y a la educación. Yo le escuché cuando decían que bueno, si gana el sí, entonces le van a quitar el presupuesto a salud y educación. Le digo, señores, por favor,
sea, ¿de qué estamos hablando? Es como hay una suerte de decir, ojalá sigan en lo último, especialmente en los pueblos indígenas, montubios, afro, de los que están en la periferia. Entonces, el país, ¿qué va a seguir con eso? Que la violencia simplemente siga conquistando a esas personas que están en una situación de absoluta vulnerabilidad. Usted establece controles tributarios y medio mundo le va a protestar, porque dice que los van a quebrar. No, medio mundo no nos va a protestar. Yo creo que en esto hay que ser bien claros, ¿no? También yo le digo, porque soy una emprendedora, yo tengo mi consultorio privado, entonces el SRI a nosotros sí, no, ahí nos cae y está bien, pero no hace lo mismo con el resto. Entonces, ¿por qué? Porque tienen otro tipo de, qué sé yo, de presión. Pero si aquí el gobierno transparenta y Grande lo hace y bien, chico, todo el mundo bajo el imperio de la ley. Así mismo. Entonces, no va a pasar nada. Si yo soy injusta, no soy justa con usted, usted va a protestar. Pero si soy justa y le demuestro que usted ha tenido suficientes utilidades y que eso necesita el país, claro, deberíamos más bien estar contentos de decir, ahí están mis impuestos y pagarlos con absoluta tranquilidad. Claro, porque si no sería como vigilante de tránsito que anda en vehículos con vidrios polarizados sin placas y después quiere exigirle al resto que cumpla las disposiciones. Entonces, aquí hay una impunidad en ese sentido y creo que todos debemos ser parte de la solución y sobre todo los medios como ustedes que todo el tiempo estén haciendo un llamado a esta construcción de ciudadanía y a ese aporte, ¿no? Para nosotros eso es fundamental, por eso estamos planteando también que en el ejercicio del poder debemos trabajar con todos los niveles de gobierno, no solo, también con la ciudadanía, para que podamos realmente entender los problemas por lo que estamos pasando. Y también entre todos demos soluciones creativas. En el tema tributario, ¿usted es partidaria de que se debe dar por parte de un gobierno o de todos los gobiernos incentivos y estímulos tributarios a quienes realmente vayan en esa dirección que usted está diciendo? Claro que sí. Por ejemplo, tenemos emprendedores pequeños, ¿no? Que nosotros también estamos planteando una reorientación de la banca pública, como es de Ban Ecuador, la Corporación Financiera Nacional, el Banco del Pacífico, que cree una cartera de productos dedicado al emprendimiento, en el cual una tasa de interés que de acuerdo a los expertos permitiría que los bancos se sostengan, tengan un punto de equilibrio, sería un 5%, pero aumentando el capital y aumentando un poco el tiempo, y que al menos demos del primer año un incentivo tributario para que, porque en un año a veces no, es que ya enseguida uno empieza a tener utilidades a ese pequeño emprendedor. ¿Por qué? Porque ese pequeño emprendedor está generando primero, como en mi caso, decir, yo mismo me genero mi fuente de trabajo. Y luego se puede generar para 2 personas más, 3 personas más. Si usted genera 4, 3 fuentes de empleo, imagínese si eso está multiplicado. A veces queremos generar miles de una, pero necesitamos mirar y apoyar a ese emprendedor pequeño, mediano, que es el que genera fuentes de empleo de manera permanente. ¿Qué hace el día de hoy en la campaña, mi querida doctora? Hoy me voy a Los Ríos. Santa Tierra. A Santa Tierra. Vamos a estar con personas, agricultores, con artesanos. ¿A qué parte de la provincia va? Me voy a Babahoyo. A Babahoyo, a la capital fluminense. A la capital. Y también sí a los... Si va a mi tierra, Quevedo, vaya con cuidado, porque la cosa está que arde en Quevedo. Hay que ir donde se cocinan las papas, dicen. Vamos a ir para allá. Queman. A donde las papas ¿Y acá queman. en Guayaquil usted ya probó el encebollado, doctora? Bueno, sí, he probado de todo. Y aquí lo que me encanta son las menestras. Porque son las únicas menestras que realmente uno puede comer 4 platos y no le pasa nada. Buen diente, la doctora. Como tiene que ser, sin duda alguna. Doctora, un gusto haberla tenido aquí a través de Radio Sucre. Les voy a enseñar una palabra en quichua que se dice gracias, yupay chapani. Y también le da... despacio, doctora. Yo ya tengo 60 años y el oído se me pone medio complicado. A ver. Yupay chani. Yupay chani. Yupay chani es gracias. Y Yupay Chapani, muchas gracias. Yupay chani. Y les digo que muchas gracias si me siguen en las redes sociales, Luz Marina Vega C. Sí, búsquenme, por favor. Yupay chani, mi querida doctora. Yupay chani, doctora. Muchísimas gracias. Muy amable. La doctora Luz María Vega. Luz Marina Vega.